duda alguna, uno de los fenómenos más perturbadores e interesantes es el de la parroquia de San David Galván Bermúdez y sus referidas pinturas vivientes. Las historias cuentan cómo estas pinturas tan peculiares, llegando a medir hasta 10 metros de altura, aparecieron sin explicación en distintas partes de la zona céntrica de México, no habiendo pista alguna de qué eran o dónde estaba su autor. Pero para entender, antes que hablar de cuentos, deberíamos repasar los hechos. Un registro de 1817 relata cómo José Juan Gutiérrez Fonseca, un criollo explorador descrito como un temerario, se aventuró a una búsqueda en un cerro inexplorado, tras escuchar de múltiples testimonios sobre una monstruosidad del diablo que se ocultaba entre pastos. Días después, todos verían cómo José volvería con una pintura de 2 metros a sus espaldas. Casi muero del susto al ver esa cosa moviéndose a la distancia, pero al dar un segundo vistazo, me di cuenta que solamente era una pintura. Ya de regreso, casi me da otro infarto cuando empezó a moverse. Pero después de unas horas, aunque muy perturbadora, me di cuenta que la pintura era inofensiva. El pueblo, tras muchos debates de la naturaleza de la pintura, decidieron que la conservarían por miedo a un castigo divino. Más pinturas fueron encontradas los años siguientes, 8 en total registradas, con una laguna de 60 años sin ningún registro o leyenda, hasta 1910, la llegada de la Revolución Mexicana. Con el estallido de la Revolución Mexicana, se redescubrió la existencia de las pinturas, las cuales, aparte de haber más, estaban resguardadas por las fuerzas de Porfirio Díaz. Esta noticia sería una de gran impacto, pero se perdería en decenas de otras noticias de impacto en esas fechas, y habría un hombre que se aprovecharía de esto. Francisco Ortiz Méndez era un hombre de dinero y amante de lo paranormal. Logró hacerse con las pinturas a cambio de una buena suma de dinero con los revolucionarios. Tras ello, las transportaría hacia su comunidad, donde lograría convencer a todos de colgar las peculiares pinturas en la parroquia local, donde se mantendrían hasta nuestras fechas. Pero, ¿dónde se encuentran las pinturas hoy día? La comunidad de San Sebastián, Jalisco, es una muy peculiar, mayormente cerrada con sus creencias y también con el mundo exterior. Tienen la creencia que las pinturas son seres de Dios, que Él mandó para que las resguarden hasta que regrese para juzgar a vivos y muertos. Por ende, no suelen tomarse bien cuando un forastero viene a intervenir. En 1973, Luis Galván Arriaga, un chico de 19 años, había oído historias de este pueblo a un par de horas del suyo. Una verdadera iglesia embrujada, decían. Tras invitar amigos y ninguno accediera, este hizo un viaje sin compañía para comprobar si el mito era cierto con sus propios ojos. Los días pasaron. Sus amigos, al enterarse que tras 5 días Luis no había vuelto, decidieron reportarlo a las autoridades, quienes, tras seguirle el paso, descubrirían algo terrible. Al llegar al pueblo, no serían bien recibidos, y después de investigar un poco, se toparían con la grotesca escena del cuerpo desmembrado a 5 partes de Luis. Tras ello, 2 hombres se declararían culpables, y cuando les preguntaron por qué lo habían hecho, ellos solo dijeron que se lo merecía, negándose a decir nada más. Fueron sentenciados a cadena perpetua en el Centro Federal de Readaptación Social, en el municipio de Tonala, Jalisco, donde residen hasta hoy en día. Tras aquel incidente, la comunidad de San Sebastián ha sido incluso más cerrada de cara al público. A pesar de todo, hoy en día,
usted puede visitar la parroquia San David Galván Bermúdez y ver las pinturas en movimiento con sus propios ojos. Eso sí, el coste a pagar es alto, además de un par de cosas que deberá conocer. Al momento de visitar el sitio, deberá hacerlo en completo respeto y silencio, siguiendo en todo momento las instrucciones de su guía turístico. Cosas como desviaciones o fotos están estrictamente prohibidas. Muchos rumores giran en torno a las pinturas y sobre todo la iglesia que las alberga. Los testimonios de algunos turistas cuentan cosas como gritos de lugares remotos en la iglesia, habitaciones secretas. Hay quienes dicen cómo las estatuas de cera se ponen de pie a caminar, y otros que incluso juran haber visto la iglesia llena y en misa, para que al revisar momentos después, estuviera en completo silencio y vacía. Cada una más alocada que la anterior. Pero lo cierto es que la comunidad autóctona de San Sebastián merece el debido respeto hacia sus creencias. En conclusión, el fenómeno de las pinturas vivientes es uno que merece la pena de presenciar, al menos una vez en la vida. ¿Te atreverías a ir?